Hablarte un poquito acerca de lo que es el matrimonio, porque queremos hablar qué es el matrimonio. Muchos de ellos quieren que se legalice el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que la iglesia tiene que conocer y tiene que saber para poder defender nuestra postura cuando nos toque defender. No para contender con nadie, sino para tener clara toda la película, para tenerlo claro a la luz de la palabra de Dios. Para ellos la Biblia es un libro anticuado, es un libro que no encaja porque su comportamiento es diferente. Por eso ellos no respetan la palabra de Dios, no respetan la Biblia. Por ahí yo he visto algunos comentarios que se han hecho en las redes sociales, incluso tratando de acomodar ese comportamiento a la Biblia, tratando de decir que mi Dios es amor y que mi Dios es bueno y cosas como esas. Y ellos obviamente están tratando de justificar su comportamiento. En muchos países ya está legalizado el matrimonio, no la unión de hecho. Aquí todavía no el matrimonio, pero la unión de hecho, por supuesto que prácticamente no es un matrimonio, pero como que lo fuera, por el hecho de que todo son los mismos derechos. Es como que fuera un matrimonio. Y bueno, y apuntan hacia allá, usted lo sabe. Pero la iglesia tiene que tener claro acerca de lo que es el matrimonio. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa matrimonio. Los que fueron al retiro un poco conocieron aquello, ¿no? Pero aquellos que no pudieron ir van a aprender, y aquellos que fueron, pues vamos a reforzar un poco. Amén. El origen etimológico de la palabra matrimonio viene de dos palabras. La una es matriz y la otra es minium. La palabra matriz significa madre y minium significa cuidado. Por eso que la palabra matrimonio viene de la palabra matriz. Cuando dos personas del mismo sexo se unen, por ejemplo, un hombre con otro hombre, ahí habrá matriz. Una vez, de una manera irónica, y me pareció fuerte, como este periodista entrevistó a alguien de la farándula que tiene esta inclinación y se había unido antes que se legalice la unión de hecho. Y le dijeron, ¿estás con tu nueva pareja? Y él le dijo, sí. Y bueno, dice, ¿cómo te sientes? Me siento contento, alegre, feliz, porque tengo mi pareja. Y bueno, dijo él, ¿no? Entonces él de manera irónica le dijo, ¿y cuántos hijos vas a tener? Y no pudo responder, porque no se puede responder, porque ahí no hay matriz. ¿Estamos claros? Entonces, por esa razón, cuando nosotros hablamos de matrimonio, nosotros estamos hablando que no es el único objetivo, pero sí es parte del propósito de Dios dentro del matrimonio, la reproducción. Cuando Dios creó el matrimonio, porque fue Dios el creador, obviamente la finalidad de Dios, una vez que se dé el matrimonio, es poder construir una familia. En otras palabras, que haya reproducción. No estoy diciendo, escúcheme bien, que no estoy diciendo que es el único objetivo, hay varios, pero ese es uno de los principales. Cuando Dios hizo al hombre y Dios los unió, Dios le dijo, fructificaos y multiplicaos. O sea, dentro del matrimonio sí está en el plan de Dios que hayan hijos y obviamente se forme una familia. Cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios habla de familia. Hoy por hoy se habla de tipos de familia. Ya
no habla de la familia original de acuerdo a la Biblia, sino que se habla de tipos de familia. Entonces ahí entra la familia de personas del mismo sexo, porque ya no está hablando bajo la estructura de la palabra, sino bajo la estructura de una filosofía humanista, atea, bajo la postura de una filosofía que contradice la palabra y los principios de Dios. El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre miembros, obviamente entre miembros o personas de diferentes sexos, sexo opuesto. Ese lazo es reconocido socialmente por medio de disposiciones jurídicas. En otras palabras, el matrimonio se lo legaliza. Entonces, escúcheme por favor acá. Si usted, antes de conocer al Señor, usted vivía en unión libre y hay gente que dice, pero ¿para qué nos vamos a unir? ¿Para qué nos vamos a casar? Mejor dicho, ¿para qué nos vamos a casar si eso es un papel? Sí, pero ese papel pesa. No es cualquier papel. Amén. No es cualquier papel. Entonces el matrimonio es una institución social que hay que legalizarlo. No es como tú digas, es como Dios dice. Y Dios instituyó el matrimonio para que lo legalice. Si usted vino al Señor en unión libre, está bien. Pero una vez que usted viene a Cristo, usted tiene que empezar a poner en orden su vida. Usted tiene que empezar a ordenar lo que no está en orden, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace Dios cuando te salva? Dios empieza a poner en orden lo que está en desorden. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Para qué se movía el Espíritu de Dios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? ¿Sabe qué iba a hacer? A poner orden. Ahora te voy a decir algo y te lo digo en el amor de Dios. Si tú quieres la bendición de Dios dentro de tu casa, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, entonces tienes que casarte. No puedes estar en unión libre, porque Dios no bendice lo que está en desorden. Antes de bendecir, primero Dios ordena. Amén. Así que mira al que está a tu lado y dile, antes que Dios te bendiga, primero te ordena. Entonces, el orden es este. Primero te ordena y luego te bendice. Y yo te digo, hermano, cuando una persona, o sea, mira, vuelvo y repito, si tú llegaste al Señor en unión libre, ok, está bien, no conocías a Dios, pero ahora que ya conoces al Señor, tu próximo paso, ¿cuál es? Legalizar esa unión. O sea, tienes que casarte. Hay que casarse. Usted no diga, es un papel. No, hermano, usted se casa. Mire, usted no está casado legalmente. Usted no firmó juntamente con su pareja. Y usted se quiere ir a otro país porque a usted le dio la gana de eso, usted se va. Pero usted está casado, usted no puede salir así por así. ¿Cuántos están aquí? O sea, eso no es cualquier cosa. Y a veces yo no entiendo cómo es que hay parejas que tienen hasta 3, 4 hijos con años de convivir, de vivir, y no quieren casarse. El matrimonio fue algo que Dios lo creó. No lo creó el hombre, lo creó Dios. Si usted vino en unión libre, entonces el Señor dice, tienes que ordenar esa área en tu vida. Tienes que casarte. Y ahí la bendición de Dios va a caer sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Y bueno, y si de pronto tienes algún conflicto, porque hay personas que no se casan porque no quieren, sino porque no pueden. Bueno, trabaja en eso. Trata de arreglar aquello para que estés bendecido.
Mira, hermano, por eso nosotros no bautizamos si usted no está casado. Si usted está en unión libre y usted me dice, pastor, bautíceme. No, papá, usted primero se casa, se ordena y se pone en orden, porque si tú haces eso es porque de verdad quieres el orden de Dios, y ahí te podemos casar. Y si no te bautizas, entonces no puedes celebrar cena, porque es un orden. Amén. Ahora, mis amados hermanos, Dios bendice el orden y Dios bendice el matrimonio cuando se lo ha legalizado. Amén. Ahora, yo te quiero decir otra cosa, mira, y esto va a romper un poco la estructura de muchos. Escúchame por favor bien. Cuando una pareja se va a casar, el civil, y va al registro civil y se casa, yo pregunto, en ese momento, ¿está casado sí o no? Porque la gente dice, escucha, normalmente la gente dice, me caso el civil y me caso el eclesiástico, ¿cierto? Ahora, ¿yo estoy en contra de lo eclesiástico? No, es lo espiritual, es importante. Yo me casé el civil, por supuesto que también me casé el eclesiástico. Pero originalmente, quien te casa es el registro civil, no el pastor. ¿Aló? No sé si me estoy explicando. El pastor ora por ti, bendice tu matrimonio, Dios lo bendice y por supuesto Dios te va a bendecir y te va a prosperar, y esa parte es muy importante porque estás honrando a Dios y estás diciéndole, Señor, mi matrimonio lo pongo delante de ti. Amén. Pero originalmente el pastor no casa, el pastor bendice tu matrimonio, que es diferente. Por supuesto, aquí le decimos, acepta usted. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo ahora delante de Dios. Pero legalmente tú estás casado. Tú vas al registro civil, te casaste, te casaste. Amén. ¿Estamos acá? Estamos asustados, creo. Yo les digo en el amor de Dios, las personas que están unidas sin matrimonio, escúcheme bien, hermano amado, y lo digo en el amor de Dios y lo digo porque lo amo, porque lo quiero bendecir. O hermano, o usted arregla su vida, o mejor, o sea, o te casas o te separas, porque no puedes vivir en pecado. Cristo viene en la noche, ¿qué va a pasar? Yo te pregunto, a ver, Cristo viene y si la Biblia dice que los fornicarios no entran al reino, y ahí estás en fornicación, ¿o estoy mal yo? Tú puedes venir a los 10,000 cultos, tienes que ordenar, y si amas a Cristo, entonces procura hacerlo, hazlo por amor a Dios y por amor a tu pareja también, y Dios te va a bendecir y estaremos en orden para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ok, entonces, esta ley que ha sido aprobada, lamentablemente la unión de hecho de personas del mismo sexo, que lo pueden hacer, es un ataque directo contra la familia. ¿Cuántos saben eso? Es un ataque directo, porque si la voluntad de Dios es el matrimonio y que hay una reproducción y que haya familia y que hayan hijos, y, hermano, imagínate que toda una sociedad fuera homosexual y todos se unieran del mismo sexo, ¿cómo se reproducen? Muere esa generación, se acaba. Por eso Dios destruyó 2 ciudades. ¿Sí recuerdan? ¿Cuáles eran? Sodoma y Gomorra, hermano. Dios la destruyó. Dios tenía que desaparecer, porque eso es un mal. Ahora, ¿será que Dios no los ama a ellos? No, Dios los ama. Cristo murió por ellos en la cruz. Y nosotros también debemos de amarlos. ¿Cuántos oramos por ellos? No los odies, no los rechaces, ámalos. No los ignores, ámalos. Ora por ellos. Sí, o sea, no
lo menosprecies. Ámalos, quiérelos, Dios los ama. Lo que Dios no hace es compartir con ese pecado. Y tú y yo no podemos compartir con ese pecado, porque ese pecado es grave delante de Dios. Entonces, esta ley aprobada, hermano, es un ataque directo hacia las familias. Y con el tiempo algunos van a querer adoptar hijos, sí o no. Imagínate dos hombres con un niño y él le dice al uno papá y al otro le dice, y ellos quieren que le digan mamá. ¿Sí me está escuchando? ¿Es o no es así? ¿Tú sabes el trauma psicológico que va a provocar en esa criatura? Eso es un caos en la mente. Escúcheme bien, por favor, para que usted sepa un poquito. En el año 1886 la psiquiatría habló de la homosexualidad como una perversión sexual. El creador, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, él dijo también que la homosexualidad era una desviación o una perversión. Y yo quiero que tú sepas algo, hermano. En el DSM, en el Manual de Diagnóstico de Salud Mental, estaba definido la homosexualidad hasta el año, si no estoy equivocado, 1973, si no me equivoco, estaba definido, escúcheme bien, como un problema, estaba definido como una desviación. Luego cambiaron las cosas, es decir, ya no lo vieron como un trastorno, sino que lo vieron como algo normal y después lo aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Porque algunos de esos psiquiatras también ya estaban del otro lado. ¿Sí me está comprendiendo? Eso era la realidad. Pero Sigmund Freud, que era el padre del psicoanálisis, él dijo y él reflexionó mucho sobre la homosexualidad y él caracterizó como el resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual, en que el varón se identifica con el sexo femenino. O sea, no era algo que fue aceptado y que se lo aplaudió. Hoy por hoy los psiquiatras y todo, hasta los psicólogos, lo ven como algo normal, pero en el principio no fue así. Eso cambió en la teoría, cambió en los manuales de diagnóstico, todo cambió, lamentablemente. Ahora sí, ¿cuál es el diseño de Dios? Vamos a ver cuál es el diseño de Dios original. Mira al que está a tu lado y dile, Dios tiene un diseño. Vamos, levanta tu mano y di conmigo, Dios siempre tiene un diseño. Amén. Y Dios tiene un diseño para el matrimonio. Y el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Estamos claros, hermano? Lo que pasa es que el diablo siempre quiere pervertir lo que es de Dios. Lo quiere pervertir. Pero originalmente el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer. ¿Qué más es el diseño de Dios dentro del matrimonio? Escuche, lo segundo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el diseño de Dios. Cuando usted se casa, primero es entre un hombre y una mujer. Segundo lugar, el segundo paso o el diseño de Dios es, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo dejará. ¿Cuántos casados hay acá? O mejor dicho, ¿cuántos solteros hay aquí? El día que usted se case, tendrá que dejar papá y mamá.
Y esa parte de dejar es más allá de lo físico. Es físico, pero más allá de lo físico es emocional. O sea, hay gente, cuando la Biblia dice dejarás padre y madre, está diciendo deslígate en todo sentido, incluyendo lo emocional. Ahora, no estoy diciendo que no vas a amar a tu papá, que no vas a amar a tu mamá, que no vas a honrarlo. Sí, por supuesto que sí. Pero lo que hay que dejar en claro, escúcheme bien, es que tus padres, tú los vas a amar, los vas a querer, los vas a respetar, pero quien pasa a ocupar después de Dios el primer lugar es tu esposo o tu esposa. Por eso que papitis y mamitis no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, papitis y mamitis no es de Dios. Eso no, mi hermano, eso no, eso es incorrecto. Así es. Ahora usted, pastor, no, estamos hablando de que hay que amar a los padres, hay que respetarlos, hay que honrarlos, eso no va a cambiar. Lo que ocurre es que ahora tu familia es tu esposa y tus hijos. Ese es el orden de Dios. Dios en primer lugar, y luego tú y tu familia, y luego tus padres. Pero no puede ser Dios, tú, tu papá y tu mamá, y luego tu esposa. Eso no es correcto. Amén. Deslígate. Así que mira a un soltero y dile, el día que te cases, tienes que desligarte, romper el cordón umbilical. Algunos están casados y no se ha roto el cordón umbilical. ¿Sí o no que eso sucede, hermano? Eso ocurre. Mi hermano querido, escúcheme bien, y no romper aquello, eso trae graves problemas, graves consecuencias. Y a veces, hermano, matrimonios han sido quebrados por no respetar el orden de Dios. Y lo tercero, mi amado hermano, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Oiga, esto es tremendo. Diga conmigo, una sola carne. ¿Qué es una sola carne? Es que ya no son dos, son delante de Dios. Jesús dijo, yo y mi Padre, uno somos. La iglesia somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Entonces, esposo y esposa pasan a ser una sola carne. No son dos. Diga conmigo, una sola cuenta. Diga, todo es uno solo. No es que incluso la visión, los sueños deben ser uno. No, mira, tú trabajas, tú construyes, tú haz tu sueño y yo los míos. Tú haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera. No, tu plata es tu plata y mi plata es mi plata. No te metas. Dígame, hermano, si eso no ocurre. Eso no es así. Diga conmigo, eso no es así. Una sola carne, una sola cuenta. Hermano, hay muchos matrimonios que, por ejemplo, aún en las redes sociales se identifica eso. Cada uno tiene su Facebook y no tiene nada de malo, pero el problema está cuando el uno le mete contraseña al otro. No te metas en mi Facebook porque es mío, no puedes entrar. ¿Y cuál es la contraseña? No tienes por qué saber, es mío. Amén. Y eso no es correcto. Son una sola carne, son uno. El sueño, la visión tiene que ser unificada. Todo el presupuesto tiene que ser unificado. Y diga conmigo, hacer eso
Cuesta. Dígame sí o no. ¿Cuesta o no cuesta? Por eso que el matrimonio, ay hermanita, en el matrimonio tienes que morir. Para que el matrimonio funcione hay que morir. ¿A qué? A lo que tú piensas, a lo que tú crees y someterte a lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Son una sola carne. Y escúcheme bien, por favor. Y recién vamos a entrar a la palabra. Incluso esa palabra de una sola carne es en todo aspecto, incluyendo en la parte sexual. ¿Aló? No vamos a profundizar ahí, pero venga conmigo 1 Corintios capítulo 7. Son una sola carne. Hermano, hay que enseñar esto. 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 dice así: el marido cumpla con la mujer, ¿qué cosa? Y asimismo la mujer con él. Versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio, sino ¿quién? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la. Versículo 5: no os neguéis el uno. ¿Por qué no se tiene que negar? Porque eso es mío, pues. Y si usted está casado, eso es suyo, pues. ¿Cuántos dicen amén? Los solteros no pueden decir eso. ¿Aló? Pero ahí dice o no dice. Yo no lo digo. Ese cuerpo, el de mi esposa, es mío. Y este cuerpo hermoso es de mi esposa. Y así es. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Eso es lo original. Porque son una sola carne. Y hermano amado, esto es importante. Porque Dios no los ve como dos, los ve como uno. Así es. Por eso la Biblia dice: no os neguéis el uno al otro. Y si tú lees versículo 5, ahí dice: a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que es mutuo el consentimiento. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, hermano, si tú te vas a meter 40 días de ayuno, tienes que pedirle permiso a tu esposa. Mejor dicho, tiene que estar de acuerdo. Amén. Es así. Si está leyendo esa parte, ¿no? A no ser por mutuo, diga conmigo, mutuo consentimiento. Y cuando terminan los 40 días de ayuno, dice Pablo, dice: vuélvase a juntar, no sea que Satanás os tiente. ¿Amén? ¿Aló? No vamos a hablar mucho de eso. Pero ese es un tema muy importante. ¿Ok? Ahora, dentro del matrimonio hay un orden. Diga conmigo, hay un orden. Hay un diseño. Verá, le voy a decir algo. Le voy a hablar de 3 maneras de ver el matrimonio en cuanto al orden que no son correctas. Escuche. Por ejemplo, existe la forma del patriarcado, que obviamente se daba antes, en que el marido, como padre de familia, es un señor que domina y gobierna sin contrapeso, donde la esposa y los hijos le temen y son como esclavos para él o siervos para él. Ese es un modelo inadecuado. El segundo modelo inadecuado es: existe el matriarcado, en que la mujer es el que maneja las cosas de la casa, los hijos y aún a su marido, sea de manera explícita o
simulada. Es decir, ese es el matriarcado, donde la mujer es la que manda, la que domina. Diga conmigo, eso tampoco es correcto. O sea, el patriarcado prácticamente tiene que ver con el machismo, con el dominio que tiene el hombre. Y no un dominio adecuado y correcto, sino un dominio de aplastar, de verlos como esclavos, como siervos. ¿Sí me estoy explicando? Eso no es correcto. Y hay un tercero que es el más terrible para mí, que se lo conoce como filiarcado, que significa o lo que se quiere decir aquí es que en este tipo de modelo los hijos son los que gobiernan a sus padres y los manejan a su antojo, constituyéndose a sí mismo en el centro del hogar y haciendo de sus padres sus servidores en cuanto a todos sus caprichos. O sea, son tres modelos incorrectos. Si lo escuchamos, si lo entendimos, ¿sí está claro? Tres modelos: patriarcado, matriarcado y filiarcado. No es correcto. ¿Qué es lo correcto? Venga conmigo, libro de Efesios, capítulo 5. Ahora recién vamos a entrar en materia. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tenemos? Someteos unos a otros, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Ahí va el orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque ahí está el orden. Porque el marido es, ¿qué cosa? La cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el orden original, ¿cuál es? Mira, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Entonces, aquí está el orden. Ese es el orden. Ahora, tal vez a usted no le guste. Tal vez usted dice, pero qué cabeza ni nada. Yo soy la que mando. ¿Me estoy explicando? A mí nadie me manda. A mí yo soy. Bueno, hermano, aquí hay un orden. Y ese es el orden de Dios. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, los hombres les encanta ese versículo. Pero ya le voy a explicar qué significa ser cabeza. Porque la gente piensa, o los hombres piensan, ser cabeza, o sea, es el que es cuando tienen ese espíritu de machista. O sea, el hombre es todo, la mujer es nada. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza, escúcheme bien, en primer lugar, la cabeza es dirección. Diga conmigo, dirección. O sea, que el hombre tiene la dirección, la visión de Dios para esa casa. Porque la cabeza es lo que direcciona, ¿o no? Todo su cuerpo se maneja de acuerdo. ¿De dónde viene la orden? De la cabeza. Y el hombre es la cabeza, visión, dirección. Ser cabeza significa ser responsable delante de Dios de ese hogar o de ese matrimonio. ¿Estamos claros? Es ser responsables. Cuando pecaron, cuando Eva pecó, pregunto, ¿a quién Dios le vino a pedir cuentas? No fue donde Eva. ¿Por qué? Si Eva fue la que pecó primero. Porque el responsable delante de Dios es el varón. Amén. El hombre como cabeza se convierte en un proveedor, en alguien que protege, en alguien que cuida. Ser cabeza, mi amado hermano, no es cualquier cosa.
es ser responsable del matrimonio o de la familia delante del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cuántos varones dicen amén? Ser cabeza, escúcheme bien, no es liquidar a la mujer y decir tú no vales, yo soy. No, porque entonces sería un modelo inadecuado. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahí está el orden, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mira cuál es el rol. Maridos, amad a quienes, así como Cristo amó a qué, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo tiene que amar el marido a su esposa? Como Cristo ama a quién, a la iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros nos sometemos a Cristo, sí o no? ¿Debemos de hacerlo, sí o no? Entonces, es la misma función. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, la esposa tiene que sujetarse al esposo, porque el esposo es la autoridad para ella. Ese es el orden. O sea, no es que me lo estoy inventando yo, porque algunas mujeres me pueden estar viendo raro, pero no me lo invento yo, está en la Biblia y lo estamos explicando. No estamos hablando de un patriarcado, no estamos hablando de machismo, estamos hablando de que el hombre, por ser cabeza, tiene el llamado a amar a su mujer como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo nos ama? ¿Cómo Cristo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, dio su vida por nosotros. Amén. Por eso los varones somos llamados ¿a qué? A dar la vida por las esposas. ¿Cuántas parejas hay aquí? Amén. O sea, el hombre tiene que muchas veces sacrificarse. Eso no nos gusta o no le gusta. Diga conmigo, ser cabeza es una bendición. Ahora, ¿qué ocurre cuando una mujer no quiere sujetarse al esposo? Cuando dice a mí no, que por aquí, tú que vas a hacerme autoridad, o sea, rompe la línea. ¿Qué ocurre ahí? Esa mujer no tiene cabeza. ¿Me está comprendiendo? Está descabezada. Hermano, te estoy hablando en serio. ¿No ves que el hombre es la cabeza de ella? Dígame sí o no. Es como cuando cuando la iglesia no quiere sujetarse a Cristo, Cristo es la cabeza. La iglesia solo está en cuerpo, pero no está la cabeza. Porque la cabeza, de ahí surge todo. De ahí viene el orden, el diseño y todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, quiero que se entienda muy bien, por favor, para que no haya una mala interpretación. Porque los esposos son campeones para llegar a la casa y decir, el pastor dijo esto. Por favor, quiero que usted lo escuche bien. La esposa está bajo autoridad, usted es la cabeza, pero no para pisotearla, sino para amarla. Amén. Es más, la Biblia nos da ciertas instrucciones. Por ejemplo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 19, no seáis ásperos con ellas. Por ejemplo, primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, y dando honor a la mujer como a vaso más. ¿Y por qué cree que Dios da esa orden? Porque el hombre por lo natural es áspero, ¿sí o no? ¿O no? Hermano, cuando son novios ahí sí, está comiendo, mi amor, la boquita. Pero ya cuando estás casado, traga rápido, come rápido. Esa es la realidad.
Entonces el hombre por naturaleza muchas veces es áspero y Dios dice, no, trátala como a vaso más frágil. Es más, la Biblia dice, si tú no tratas a tu esposa como a vaso más frágil, escúchame bien, y tú la tratas mal, dice la Biblia que tus oraciones tienen estorbo. ¿Has leído esa parte? ¿Tú quieres que tus oraciones tengan estorbo? No. Amén. Entonces, ser cabeza es cosa seria. Digan todos los varones, ser cabeza es cosa seria. Amén. Entonces, a la esposa hay que amarla, quererla. Eso no significa que si tú vas a tomar una decisión, tú no tienes que consultarla. Tú tienes que consultar, tienes que conversar, tienes que dialogar, tienes que llegar a un mutuo acuerdo. Pero al final, luego que los dos hablan y luego que los dos, y al final hay que tomar una decisión, entonces el hombre tiene que tomar, porque el hombre es la cabeza, la dirección y la visión. Si se equivoca, Dios le pedirá cuentas a él. ¿Aló? Esos amenes. Esos amenes. Ahora, escúcheme lo que yo le voy a decir. El hombre bíblicamente es el proveedor de su casa. ¿Sí o no? Ese es el orden. Ahora, que hoy en día una esposa trabaje y ayude y tal vez gane más que su esposo, gloria a Dios, está bien. Lamentablemente, hoy a veces un sueldo no alcanza, ¿sí o no? Entonces la esposa muchas veces tiene que trabajar y ayuda al esposo, pero la esposa le está ayudando. No es responsabilidad de ella la provisión. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando muchas veces hay mujeres que ganan, por decir el marido gana $300 y la esposa gana 1,000. Entonces muchas mujeres, no todas, ay, 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 yo soy la que mando. Y eso no está bien, porque el orden es lo original. Si tú ganas, todo tiene que ir a una sola arca y se lo maneja bajo presupuesto. Y nunca te olvides, aunque ganes mucho, doble, el triple de tu esposo, él es la cabeza. Y Dios te va a bendecir por respetar el orden y el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted, mujer, tal vez está diciendo, pero y póngase que me toque un hombre. Por eso usted no se puede casar con cualquiera. ¿Aló? A todas las mujeres, usted no se puede casar con cualquier hombre. Y a todos los varones solteros, usted no se puede casar con cualquier mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Toca a algún soltero y dile, no cualquiera puede ser tu pareja para toda la vida. Porque el matrimonio es sagrado o no es sagrado, mi hermano. ¿Quieres que te diga algo, hermano? El matrimonio representa la unión mística de Cristo con la iglesia. Es la representación visible en la tierra de la unión de Cristo con la iglesia. De verdad. Por esa razón tú tienes que tener claro el asunto. A los solteros, pídele a Dios dirección, sugerencias. Pídele a Dios dirección. Ahí sí te digo que ayunes 40 días. Pídele a Dios dirección. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, no te dejes dominar por el sentimentalismo. Tercero, no te dejes llevar por las apariencias. ¿Aló? Debes estar seguro y debes tener la paz de Dios en tu corazón. Amén. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Nunca te dejes llevar por las apariencias. Nunca te dejes llevar por el sentimentalismo. Escúchame bien lo que yo te voy a decir. Y yo estoy seguro que lo que te voy a decir normalmente no lo predican en las iglesias. No lo predican porque tienen miedo muchas veces que se lo tome a mal. Pero yo te lo voy a decir. Si aquí hay una pareja que está por casarse, escúchame bien, y de pronto, mejor dicho, sabe que no tiene paz, que no es de Dios, que no está seguro, escucha bien esto. Si usted ve que no es, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Muchas de las veces las parejas se casan porque la gente los está viendo.
¿Y qué dirá el pastor? ¿Y qué dirá el hermano? ¿Y qué dirá la hermana? Y muchas veces dan un paso tan serio por agradar a muchos. Y cuando tú estás al punto del divorcio, nadie de lo que te estaba viendo está contigo. ¿Aló? Nunca lo hagas por agradar a nadie, porque es tu vida, es tu destino. Y lo que tú hagas ahí, ese paso que tú des, con quien te cases, hermano, va a marcar tu historia. Te lo aseguro, para bien o para mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Hermano, escúchame lo que te estoy diciendo. Ahora, quiero aclararlo. Si tú te metes a una relación con alguien, tú nunca puedes entrar con la mentalidad de jugar, de pasar el tiempo. ¿Me estás comprendiendo? Tú no puedes decir, es que voy a pasar el tiempo, lo hago por molestar. No, eso es en el mundo, aquí no. Una cosa es que tú entres con seriedad, con temor de Dios y te equivoques, estés dando, o sea, te hayas emocionado y te hayas metido apresuradamente. Eso es otra cosa, pero en tu corazón no puede haber la mentalidad de pasar el tiempo. ¿Me está comprendiendo, mi hermano? No puede haber ese pensamiento. Si en esa actitud de temor de Dios tú te metiste, oraste y de pronto en el camino te das cuenta de que no es, hermano, no te cases. Pero si estás seguro y sabes que es de Dios, adelante. Porque si es de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Y aunque hayan conflictos, porque los va a haber, Dios te va a sacar adelante siempre, porque Él está con los matrimonios. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, solteros, nunca te cases con alguien que no te guste. ¿Aló? Es que, hermano, en la iglesia muchas veces se espiritualiza tanto que dice, no mires la cara, mírale el espíritu. Gloria a Dios que aquí eso no pasa, pero de verdad que sucede. Conoce al chico y tal vez no le gusta, para ella es feo. No, dice, es un siervo, habla lenguas, mírale el alma que es bueno. No, hermano, tiene que gustarte el alma, tiene que gustarte el espíritu, tiene que gustarte físicamente. ¿Estamos claros? Tiene que gustarte. Otra cosa, si alguien te invita a salir y te dice salgamos, conozcámonos, y tú sabes que no es de Dios, o no te gusta, hermano o hermana, no pases tiempo y no ilusiones al otro, que luego el otro se ilusiona, pero tú ya sabías desde el inicio que no iba a pasar nada. Tú ahí estás cometiendo un error grave. Amén. Es así. Porque hay gente que ya sabe que no va para ningún lado. Entonces, si no va para ningún lado, no des lugar. ¿Para qué? ¿Estamos claros? Debes estar seguro, debes tener la paz de Dios y la dirección de Dios, que es importante. Y escucha bien, ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? La paz de Dios habla mucho. Diga conmigo, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Si encuentras la paz, sigue la paz. La paz es tu guía. Si no hay paz, no hay tranquilidad, para ahí, detente, porque Dios te va a guiar a través de su paz. Amén. Ahora, el matrimonio es una bendición. Diga conmigo, es una bendición. Eso es una bendición, mi querido hermano. Es lindo estar casado. También es un cambio de vida. Amén. Diga conmigo, el matrimonio es un cambio de vida. Esto es para los solteros, porque los solteros ven las novelas, ven las películas, ven el Titanic y se creen DiCaprio. Hermano, es cierto lo que te estoy diciendo. La gente, y tú te casas y te das cuenta que la historia es diferente, porque el matrimonio, así como es lindo y es para disfrutarlo,
también el matrimonio te exige responsabilidad y es un cambio de vida. Es un antes y un. Y por esa razón, hermano, como muchas veces las parejas no lo tienen claro, muchas de las veces, escuche bien, cuando se meten al matrimonio dice, ¿en qué me metí? Algunas personas algunas mujeres y algunos hombres están tan acostumbrados, por ejemplo, que el papá le haga esto o que la mamá le lave, le planche, le cocine y tal vez nunca hiciste nada. Y una vez que te casas, ¿vas a llamar a la mamá para que te haga? Ay, ay, ay. Diga conmigo, la cosa es seria. Va a decir, mamita, auxíliame, ayúdame. No, mi hermano. El hombre tiene que saber que el momento que se casa y entra en un matrimonio, tiene que trabajar, tiene que responder, tiene que proveer, tiene que ser ejemplo en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tú vivir, no, o sea, cambia la vida. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir para que quede claro. Vamos leyendo para terminar, por favor. Y ahí terminamos diciendo algo. Efesios capítulo 5, versículo 28. ¿Lo tenemos? Vamos, ya faltan pocos minutos y terminamos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos, porque son una sola carne. Por eso la Biblia habla de esa manera. Mira lo que dice la Biblia: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, si te das cuenta, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto a Cristo y de la iglesia: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Te voy a decir esto, escúchame y con esto cierro. Escúchame esto. Hay dos necesidades que tanto el hombre como la mujer la tienen. Una necesidad que es primordial en un hombre y una necesidad que es primordial o prioridad en una mujer. La mujer tiene la necesidad siempre de ser amada. ¿Aló? Y el hombre tiene una necesidad, la necesidad de ser respetado. Aquí está escrito, lea conmigo. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su. Y la mujer, ¿qué dice? Entonces, ahí hay dos necesidades. Ahora, vamos a finalizar. Escúcheme, por favor. Porque aquí hay gente que de pronto se está preguntando y diciendo, y pastor, yo tuve un divorcio, yo me separé, yo ya no estoy casado, yo estuve casado. Escúcheme. ¿Qué pasa con alguien que sufrió un divorcio? Digo sufrió porque un divorcio, cuando se da, es un sufrimiento, no es cualquier cosa. Un divorcio, hermano, es muy, muy serio, muy complicado, muy doloroso. Así que se sufrió un divorcio, porque yo no creo que nadie se haya casado para divorciarse. Dígame sí o no. Nadie. Así que usted entró con la mentalidad de vivir toda su vida ahí. Pero si usted sufrió un divorcio, hay gente que cuando está divorciada, escúcheme bien, cree que se siente mal, se siente estigmatizado, muchas veces se estigmatiza. Y hay gente que ha venido sin conocer al Señor y ha venido divorciado. Y hay otros que aún en el Señor han tenido ese sufrimiento, esa separación dolorosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Te digo esto: si puedes recuperar tu matrimonio, hazlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si ya no se puede, escúchame bien, si ya no se puede, ya no hay manera, entonces tú tienes que saber que Dios
te ama, y que el divorcio es como cualquier otro pecado. Fornicar es pecado, dígame sí o no. Adulterar es pecado, dígame sí o no. Mentir es pecado, dígame sí o no. Pero si te arrepientes, Dios te perdona, dime sí o no. Si sufriste un divorcio y tú le pides perdón a Dios por lo que pasó, por el error, por lo que sea, te pregunto, ¿Dios te perdona sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Claro que sí, hermano. Si no puedes recuperarlo ya, lo que tienes que hacer es seguir hacia adelante. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te ha perdonado, porque Dios es un Dios misericordioso. Lo que sí te digo es que la próxima vez, mucho cuidado, porque no es que Dios aplaude el divorcio, ni quiere el divorcio, ni está de acuerdo con el divorcio. No ese es el plan de Dios original, pero es algo que puede darse. Y en eso, aún en eso, Dios va a manifestar su misericordia. ¿Cuántos están acá? Los que están casados, usted ni lo piense, usted aférrese a su esposo, a su esposa, sea fiel, viva para Dios, viva para su pareja, y Dios los va a bendecir y los va a ayudar y los va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.